Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Siempre nos dice algo, amén. Y hay que tomarlo en cuenta y meditarlo. Cada vez que el diablo quiere hacernos algo, hay que meditar en lo que Dios dice en su palabra, amén. Vamos a ponernos de pie. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 60 adelante. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Aleluya. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a sus 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿o no sos escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Levantemos la mano para Dios, oremos. Comienza a decir: gloria, 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 gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre celestial, Dios de los cielos y la tierra. Mi alma te alaba, Señor. Gracias, Señor Dios mío. Unge a tu siervo con poder del Espíritu Santo. Unge, Señor, a tus hijos, tus hijas, Señor. Haznos entender y comprender, Señor, a través de tu Espíritu Santo, las cosas tuyas, Señor Dios mío, para eterno. En el nombre de Señor Jesús, danos sabiduría y entendimiento, Dios mío. Oro por todos los presentes, los oyentes de la radio, por el programa La Voz de Salvación, por la salvación de las almas, Señor, que están aquí presentes, esta multitud, y todos los oyentes que nos escuchan para eterno en muchas partes de la patria peruana. Te pido, Señor, que tu palabra no regrese vacía, sino que traiga fruto de arrepentimiento y mucho pueblo sea salvo para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús, reprendo los demonios, reprendo las brujerías, reprendo las hechicerías. Salgan demonios, salgan. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. Siéntense todos los hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la casa de Dios, Iglesia Pentecostal La Cosecha. Gloria al Señor. Aleluya. Quiero advertirle a los hermanos miembros, miembros, colaboradores, colaboradoras, diáconos, obreras y pastores y los que se van a bautizar. Estamos en los últimos tiempos, Mire bien, en los últimos tiempos, y el diablo está desesperado. Gloria al Señor, y trata de sacar las almas de la iglesia, de uno o de otro motivo. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Últimamente hay miembros que han comenzado a dejar sus carnés. Gloria al Señor. Uno lo dejan por ahí en la banca. Vienen, se sientan, se paran, y cuando los demás están por ahí limpiando, encuentran el carnet del miembro. Gloria al Señor. Aleluya. Y después de un mes, 2 meses, ese miembro viene acá llorando: pastor, yo soy el que dejé el carnet, el diablo me engañó, ya no quería venir aquí, pero todo me ha ido mal afuera, todo. Y el Señor me ha mostrado que debo de volver acá, y le pido perdón, primeramente a Dios, y le pido perdón a usted, pastor. ¿Puede aceptarme como miembro? ¿Yo qué voy a hacer? El Señor Jesús dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. ¿Dices el Señor o no? El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y si viene y pide perdón, lógico, el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado, dice el Señor. Pero el diablo ya está trabajando así. No es uno nomás.
En Cajamarca, uno que estaba en la obra de Dios, que estaba recibiendo ayuda pastoral, hace 15 días se desapareció. Ni a su familia le daba razón dónde estaba, nada, a la iglesia ya no llegaba. El hermano ahí preocupado, ¿dónde estará el hermano? Y como él hacía cultos en algunos lugares, ya no había quien mandar, tenía que mandar a otra persona. ¿Quién vive? Ya. Y se ha ido porque los afanes de este mundo, de la iglesia recibe una ayuda pastoral. Claro, no es para enriquecerse, no, sino como para sus alimentos, para su vestido, para su alojamiento. Gloria al Señor, aleluya. Pero el diablo le había puesto pensamientos de otra manera, pensamientos como para que se enriquezca, ¿ya? Y pensando eso, dejó de ir ya a la iglesia, como él estaba en la hora, ya dejó de ir, se enfrió, gloria al Señor, y se puso a trabajar. Trabajando, le fue todo mal, todo mal. Quedó sin nada, por último sin pasaje. Creo que había invertido algún dinero por allí y todo le salió mal. También regresó a la iglesia, así como el hijo pródigo. Al hijo pródigo le fue mal o no le fue mal. Pidió a su padre la herencia y se fue y la malgastó, y vino una hambruna en ese lugar donde estaba y no tenía ni para comer. Los cerdos se alimentaban mejor que él. Y dijo: ¿cuántos jornaleros mi padre tiene ahí que comen bien, están bien vestidos, están bien, y yo aquí muriéndome de hambre? Y los cerdos comen mejor que yo, porque estaba dedicado a trabajar cuidando cerdos. Gloria al Señor. Y los amos le daban las, ¿cómo se llama? Aleluya. El alimento para los cerdos. Gloria a Jesús. Las algarrobas. Y los cerdos comían bien y él no comía nada. Y dijo: volveré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Ten misericordia, recíbeme aunque sea como uno de tus jornaleros. Y cuando el padre lo vio, lo recibió gozoso. Gloria a Jesús. E hizo fiesta porque aquel hijo que estaba muerto ha revivido. Así también es uno que se va de la casa del Señor, abandonando no al pastor, sino al Padre que hizo los cielos y la tierra. Porque a él lo abandona, pues. No lo abandonan al pastor, no lo abandonan al hermano, al dirigente. Lo están abandonando a Dios. Y a su nombre. A su nombre. Entonces el hermano ya había vuelto, le había dicho pues al diácono en Cajamarca: el diácono, le pido perdón. Me fui porque quise irme a trabajar por mi cuenta, hacer negocios, pero todo me ha ido mal. Y no tengo paz. Y paro llorando en la noche. Y quiero que me perdonen. Y lógico, el hecho, cuando venga el pastor va a hablar con el pastor, lo que el pastor, eso se hará. Y ayer justamente hablamos con el hermano, ayer no, anteayer sábado fue. Ahora el Señor se humilló y dijo: pastor, perdóneme porque el diablo me ha engañado. Yo me quise ir a trabajar por mi cuenta, pero me fui a trabajar y todo me salió mal. Gloria al Señor. Y lógico, tiene que cumplirse la escritura. ¿Qué dice Deuteronomio 28? Por cuanto me habéis dejado todas estas enfermedades, maldiciones te van a venir. Por cuanto me habéis dejado. ¿Quién está en la obra de Dios y se va a otra cosa? Está dejando a Dios, no está dejando a cualquier persona, ya su nombre. Y no le va a ir bien. Bueno, ya le traté de decir que no lo haga otra vez. Que Dios tenga misericordia. Y no es la primera vez, es la segunda vez. La segunda vez que lo hace. Y yo no sabía, cuando ya le dije: bueno, ya sigue adelante, esfuérzate y ya no lo hagas más. Pues el día que me dice: pastor, es la segunda vez, pero cuando ya se había ido, pero yo ya le perdoné. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Ojalá que ya no sea la tercera vez. Gloria al Señor. Entonces, así, hermanos, también el día sábado trae una joven aquí un carnet a dejarlo en la librería, en un sobre de voto de cena. Una miembro de House
su voto ahí en la librería, hermana tenga, y agarró y se fue. Y como era un voto de cena, la hermana que está en la librería pensó que era una ofrenda. Le iba a echar al alfolí y vio que el voto estaba medio tizo. Entonces le entró curiosidad y lo miró y era su carnet de la hermana, que lo está dejando. Gloria al Señor, ya su nombre. ¿Por qué lo está dejando? Porque se le ha exhortado que ella es la que está invitando a las hermanas a que vayan a la casa de su hermana que vende moringa. Gloria al Señor. Ella misma ha aceptado que sí lo ha hecho. Gloria a Jesús. Y como se le ha exhortado, el diablo que le habrá puesto en su mente que el día sábado ha llegado y ha dejado su carne ahí. No dice, ¿sabe qué, pastor? Yo ya no quiero seguir como miembro, nada. El diablo les pone así vergüenza. ¿Qué les pondrá? Y eso le está poniendo a muchos hermanos y hermanas. Tenga cuidado. Y también le está utilizando a las mujeres. ¿Para qué? Falsa profecía. Gloria al Señor. O cosas medias extrañas. Por ejemplo, acá de Ucupe ya les hablé lo que pasó. Y esa hermana ya se le había exhortado duramente porque ella tenía sueños y contaba los sueños a los hermanos y muchas cosas habían malas por eso. Gloria al Señor. Cuando usted tiene un sueño, cuéntele al pastor, y si el pastor dice cuéntele a tal persona, entonces usted le cuenta. A veces tienen sueño, por ejemplo, pastor, he soñado con tal persona, entonces me cuenta, y como sé que ese es un anuncio para que esa persona se esconda y no reciba el daño, entonces yo le digo, cuéntele a la persona también. Ya usted ya me contó a mí, yo voy a ir por esa persona, usted cuéntele a esa persona, y ahí está en obediencia. Gloria al Señor, que vive. El problema está cuando usted directamente le cuenta a la persona y al pastor no le cuenta nada. Si el pastor es el que pastorea las ovejas. Gloria al Señor, ¿quién vive? A su nombre. La Biblia dice, mira el estado de tus ovejas. Eso dice en Proverbio. ¿Quién es el que tiene que mirar el estado de sus ovejas? El pastor. ¿Por qué? Porque el pastor es el que va a dar cuenta a Dios. Y la Biblia dice que se debe de sujetar a los pastores. Abra su Biblia. Gloria al Señor. ¿A dónde? Hebreos, capítulo 13. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Ya encontraron? Yo todavía no lo encuentro. Hebreos, capítulo 13. Gloria al Señor. Aleluya. Hebreos 13, versículo 17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén. Ahí está bien claro. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Ya? Y a veces el pastor también le habla alguna cosa que no está en la palabra de Dios. Como dice Pablo, no dice el Señor, sino digo yo. ¿Ya? Y hay cosas que no dice el pastor, sino dice el Señor. Y por eso allí hay algunos hermanos que titubean. Por ejemplo, eso de la ayuda que el gobierno da, pensión 65 y no sé qué otra cosa juntos, creo que eso sí, no lo digo yo, no es invento mío, no es que yo quiera impedirle que usted reciba algo que el gobierno le da, sino que eso lo ha dicho el Señor. Así como Pablo dice, no digo yo, sino dice el Señor. Pues yo no le prohíbo eso, quiere hacerlo, lo hace. El que dice que no lo que el que quiere entrar a la vida eterna no recibe esas cosas es Dios. Yo le hago comunicarle lo que Dios dice. Gloria al Señor. En cuestión de sueños, dice el Señor, porque el Señor dice gloria al Señor, en Jeremías capítulo 23, versículo 28, el que tiene un sueño cuente el sueño. Aquí lo va a contar al pastor, no lo va a contar a cualquier persona. Gloria al Señor, al pastor. Y porque el pastor le dice, no cuente el sueño a cualquier hermano o hermana, sino cuéntele al pastor. ¿Ya? Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas.
¿Por qué vela el pastor? Por vuestras almas, por el alma, no tanto por la carne, porque la carne es y para nada aprovecha. Gloria al Señor. Por vuestras almas. Gloria a Jesús. Aleluya. Y las palabras de un pastor verdadero nunca son palabras bonitas. Nunca son palabras bonitas. Palabras bonitas, los falsos profetas hablan palabras bonitas. El verdadero pastor te habla la verdadera palabra de Dios, y la verdadera palabra de Dios no es agradable a mucha gente. Es lo que pasaba con el Señor Jesucristo. Dice que muchos decían, dura es esta palabra, ¿quién la va a soportar? Y muchos de ellos regresaban atrás. Gloria al Señor, ¿quién vive? Y el Señor Jesús, que no obliga a nadie, porque Él no obliga a nadie, no vaya a creer que Él está afanado porque todos se salven. Él muestra su amor, su misericordia para la humanidad, pero Él no le obliga a nadie. El Señor Jesús, viendo que las personas, por las palabras que eran duras, pero eran palabras duras, pero palabras de vida eterna. Las palabras de vida eterna siempre son duras. Usted leyendo la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta. Usted no piense que usted va a ir a la vida eterna con palabras bonitas, no, porque no estamos bonitos, pues. Aleluya, ¿quién vive? El Señor Jesús dice que si nosotros hacemos todo lo que esté escrito, lo que Él dice, entonces recién venimos a ser siervos inútiles. Gloria a Jesús, a su nombre. La palabra de Dios no es bonita. Aleluya. La palabra de Dios es tal como está aquí escrito. Gloria a Jesús. Y las palabras de un pastor, ¿cómo son? Abra su Biblia en Eclesiastés. Gloria al Señor, ¿quién vive? En el libro de Eclesiastés, ¿qué capítulo? 12. Gloria al Señor. Versículo 11 adelante, dice así: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Está así en su Biblia o no? ¿Y qué nos está diciendo aquí? Que las palabras de un pastor o de un predicador no son palabras bonitas que le va a gustar, ¿ya? Pero son palabras de vida eterna. Las palabras de los sabios son como aguijones. Aleluya. Puede ser la palabra de un pastor, de un diácono, de un creyente de la iglesia. Esos son los sabios. La Biblia dice que el que gana almas es sabio. Aleluya. Y para ganar almas hay que decirle la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero esta verdad es dura. Aleluya. Por eso la gente decía: duras son estas palabras, ¿quién las podrá soportar? ¿Quiere palabras bonitas? No las puede soportar, porque usted quiere palabras bonitas, que le digan que está bien, que es una buena gente, y que no sé qué, por aquí, por allá. Ahí me voy a ese lugar. Pero a ese lugar donde la iglesia aprende a botar la cosecha, no, ahí no. Ni soñando voy para ese. Gloria a Jesús. Las palabras de los sabios son como aguijones. Como aguijones. Aleluya, ¿quién vive? Y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Y esas eran las palabras del Señor Jesucristo. Jesucristo es pastor, no es pastor. Él es el pastor de los pastores. Él dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor te da palabra dura y da su vida por las ovejas. Gloria a Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y a su nombre. A su nombre. Entonces aquí están las palabras del pastor. No son bonitas. Aquí está diciendo bien claro. Y esas son las palabras que tenía el Señor Jesucristo. Él no tenía palabras bonitas. La gente de repente decía: pues como es el Salvador, va a tener palabras bonitas mejor que los fariseos. Los fariseos, los escribas, sí tenían palabras bonitas. Aleluya, ¿quién vive? Pero no tenían la salvación. Volvemos a San Juan capítulo 6. Gloria al Señor. Aleluya. ¿A dónde estamos? En palabra de vida. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ahí confirma lo que está en Eclesiastés. Las palabras de un pastor son duras, son como aguijones, como clavos hincados.
¿Por qué como clavos hincados? Porque usted ha hecho algo que no debe hacer y el pastor te está exhortando, entonces esa palabra cae como clavo hincado. Y a veces no lo recita y dice, me voy y ya no vuelvo más. Jesús, ¿qué dice? Vuelve, por favor, ven. Nada. Gloria al Señor. También les preguntó a los 12, ustedes también quieren irse, váyanse. Dios no obliga a nadie. Gloria al Señor. Y tampoco aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha le obligamos a nadie. Usted no quiere obedecer la palabra de Dios, simplemente no se haga miembro. Gloria al Señor. Usted quiere ser salvo, quiere bautizarse, usted obedezca la palabra del Señor. Gloria a Jesús y a su nombre. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Mira que no era el mundo, no eran los pecadores, eran los discípulos que ya se habían convertido en Jesucristo, que creían en Jesucristo. El problema estaba que muchos de esos discípulos andaban por los favores que recibían. ¿Cuál era? Primero la sanidad y después comer el pan. Y veían que en Jesucristo podía haber muchos beneficios más y por eso le seguían. Y el Señor Jesucristo, sabiendo eso, Él les dice que no pues le busquen por lo que comieron el pan o por los milagros, que le busquen para tener vida eterna, que coman el pan que desciende de lo alto, pan de vida eterna. Porque está escrito que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya su nombre. El Señor le dice, ¿qué pues si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Ha escuchado, sí? De que se va a bautizar, sepa que hay dos cosas en nosotros, tres cosas. Somos carne, espíritu y alma. O cuerpo, alma y espíritu. Y cuando la persona muere, el alma sale del cuerpo, el espíritu también, y el cuerpo se queda sin alma y sin espíritu y quedó muerto, inerto. Es lo que pasa cuando la persona muere. Y el espíritu, la Biblia dice que regresa a Dios. ¿Y el cuerpo a dónde va? A la tierra que lo dio, al polvo. Nosotros somos del polvo. ¿Entiende? Esto que más apreciamos, que más cuidamos, lamentablemente es del polvo, y cuando morimos nos vamos al polvo. El espíritu se va a Dios. El que escribe sobre eso no habla del alma. ¿Por qué? Porque no puede hablar. ¿Por qué no puede hablar? Porque unos van para abajo y otros van para arriba. Ahí está el problema. Porque hay uno que escribe, y Salomón habla del espíritu y del cuerpo, pero no habla del alma, a dónde se va, porque no lo puede decir, pues. Gloria al Señor, salvo que diga el alma, algunos se van para arriba y otros se van para abajo. Gloria al Señor, ¿quién vive? Pero ni él mismo sabía a dónde se iba. Gloria a Jesús y a su nombre. A su nombre. Pero sí estaba seguro que el alma se va para arriba, se salve o no se salve. Y estaba seguro el que escribe, gloria al Señor, en Eclesiastés, que el cuerpo se va a la tierra. ¿Y usted está seguro de eso o no? De que el cuerpo se va a la tierra. Todos los días vemos muertos que los entierran. Entonces, ¿cómo vamos a dudar? Ahí no necesitamos fe, porque eso lo estamos viendo. Para creer que el Espíritu regresa a Dios, ahí sí necesitamos fe. La fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11, versículo 1. ¿Quién vive? Ahora el alma, ahí está el problema. Y Jesús vino para salvar el alma. Por eso que el Señor Jesucristo dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gloria al Señor. Las palabras del Señor Jesucristo son espíritu y son vida. ¿Vida para qué? Para el alma. Ya su nombre. Para el alma. Jesús vino para darle vida al alma. ¿Y por qué? ¿Qué pasaba con el alma? Que por el pecado que cometió Adán y Eva y el pecado que cometemos nosotros, nuestra alma está muerta. Ezequiel 18 dice, el alma que pecar, esa morirá.
Y todos hemos pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado, por eso apareció el Señor Jesucristo, porque no había ninguno salvo, ninguno que conozca a Dios, ninguno. Entonces, si no había ninguno, vino el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Ya? Por eso Pablo dice que no hay que vivir en la carne. La carne te hace dar sueño. El Espíritu te despierta. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará el Señor Jesucristo. Y a su nombre. El Espíritu no te hace dar sueño, el Espíritu te despierta. Por eso yo, antes de acostarme, quiero levantarme a tal hora, yo le oro al Señor para que el Espíritu me despierte y me despierta. No vaya a creer que oro y me quedo dormido, no. Aleluya. Nosotros somos irresponsables, pero Dios no es irresponsable por si acaso. Gloria a Jesús. El Señor dice: pedir y se os dará, ¿o no? Claro. Usted tiene algo que hacer, sobre todo en la hora de Dios, y le dice: Señor, a tal hora me voy a levantar, que no me quede dormido. Y usted esa hora se va a despertar. Gloria a Jesús. Eso cuando sabe que usted se queda dormido, porque a veces yo también me quedo dormido, no digo que no. O sea, yo ya me acostumbro, eso es las 5 y ya estoy para levantarme. Pero a veces salimos, me levanto a las 3, 3:30 para salir un poco temprano. Entonces yo allí pues digo, de repente me quedo dormido, oro al Señor y exactamente la hora que tengo que levantarme, esa hora abro mis ojos. Ya su nombre. ¿Y quién es eso el que me despierta? El Espíritu. Pero la carne quiere estar ronca y ronca ahí. Así como el William se iba a predicar, a meditar la palabra de Dios, y el diablo le ponía sueño. Y roncaba, dice. Le tocaban la puerta, hermano, nada. El otro tenía que ir a abrir la puerta con la llave y tocarle y moverlo. Mire lo que hace el diablo. Roncando como un cuchillo. A su nombre. A su nombre. Por eso la Biblia dice: despiértate tú que duermes, levántate los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Gloria al Señor. Hay hermanos aquí, hermana, también que estamos predicando con tremenda bulla, pero el diablo le pone sueño. ¿Y para qué le pone sueño? Para que deje caer la palabra. Al dejarla caer, el diablo te acusa. Y al acusar te pide permiso. ¿Y qué permiso le da al Señor? Ya su nombre. A su nombre. El Espíritu es el que da vida a la carne, para nada aprovecha. El apóstol Pablo dice lo siguiente. A ver, abra su Biblia en Romanos capítulo 8. Gloria al Señor. Aleluya. Versículo 1 adelante. Viviendo en el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! ¿Cuántos estamos en Cristo Jesús? Levantemos la mano. Yo estoy en Cristo Jesús. ¿Y usted? Y si usted no está en Cristo Jesús, hoy día venga al Señor Jesucristo para que usted comience a caminar a la vida eterna. Amén. Para eso invitamos a todos, a los que no son evangélicos también, para que se conviertan. A los que están en iglesias muertas, esos están sin Dios, sin nada, están con palabras nomás. Eso no es evangelio, eso es engaño de los hombres. El evangelio no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Ya su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Entonces acá dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué lindo, ¿eh? Estamos en Cristo Jesús. Pero acá viene el pero, ¿eh? Acá viene el pero. Claro, todos los que estamos en Cristo Jesús, qué maravilla, todos nos salvaríamos. Pero la Biblia no dice así. La Biblia dice que algunos están tibios y los va a vomitar el Señor. Dice, aleluya, los que no andan conforme a la carne, ya, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que es imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ya su nombre.
para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne, ¿qué cosa es? Muerte. Andamos pensando en la carne, es muerte. Andamos pensando en el Espíritu, es vida y paz. Gloria al Señor. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto digo para los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Ya su nombre. Porque el ocuparse de la carne es muerte, más ocuparse del Espíritu es vida y paz. En Gálatas capítulo 5 usted va a leer eso. Cuáles son las obras de la carne y cuáles son las obras del Espíritu. Y examinémonos cada uno cómo estamos. Tenemos obra de la carne, hay que pedir al Señor misericordia y tratar de no andar en las obras de la carne, sino en las obras del Espíritu. El Señor Jesús dice, mis palabras son vida y son Espíritu. Ya su nombre. Dice la palabra de Dios. ¿A dónde estamos? Gloria al Señor. Volvemos a San Juan. Dice el Señor Jesús, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Claro, Jesús es Dios. Él sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes son y quién era el que le iba a entregar. Allá había uno que no era de los que se van a salvar, porque hay gente que no se va a salvar y Dios lo conoce. Nosotros no lo conocemos. Y el Evangelio de Juan, nosotros los hombres que no conocemos quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Ahí está el problema. Pero Dios sí sabe quién es el que se va a salvar y quién no se va a salvar. Porque está escrito que las tres partes de la humanidad, dos se van a perder y una se va a salvar. Ya su nombre. De cada 3 vivientes en la tierra, 2 se pierden y 1 se salva. Y este que se salva será probado y reprobado. Abra su Biblia. ¿Quiere saber dónde está? A ver, ¿quién sabe? Levante la mano. A ver, ¿quién sabe? ¿A dónde? Zacarías capítulo 13, versículo 8. A ver, abra su Biblia. Aleluya. Oiga, algunos nomás leen la Biblia. Abra su Biblia. ¿A dónde? En Zacarías. Para que usted sepa. En una oportunidad le preguntaron al Señor. Le preguntaron al Señor Jesús. ¿Son muchos los que se salvan o son pocos? El Señor no le dijo ni son muchos ni pocos. Gloria al Señor. Aleluya. Yo que a veces le estoy explicando acá, porque claro, el Señor sabía. El Señor sabía cuántos se van a perder y cuántos no. Él sabía quién le iba a entregar. Y ese que le iba a entregar era uno de los que no se salvaban, pero estaba dentro del ministerio de Jesús. Y era un líder, era un apóstol, ya su nombre. Y aquí dice en Zacarías capítulo 13, versículo 8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes se perderán. Serán cortadas en ella y se perderán, más la tercera quedará en ella. ¿Está palabra de Dios ahí clara o no? Bien claro, más claro que el agua cristalina. Acontecerán en toda la tierra, no solamente en Israel, Jerusalén, no, en toda la tierra. Por eso que el Evangelio se predica en toda la tierra. Acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, más la tercera quedará en ella. Gloria al Señor. Estas 2/3 partes que se pierden es la descendencia que no es de Dios. Hay una descendencia de Dios y esa descendencia de Dios viene a ser salva por la fe de Abraham. No hay otro hombre por lo cual venga la salvación. La salvación viene por la fe de Abraham. Abraham, Dios le enseñó una multitud como las estrellas, como la arena del mar, le dijo.
Y esos son los que se van a salvar, los hijos de la promesa. La promesa, ¿quién? Abraham, su siervo, ya su nombre. Pero hay una descendencia que viene de Sem. Ahí está el problema. Y esos son más. Y por eso que desde antes esa descendencia ha existido. El pecado por cual Dios cortó a los hombres de la tierra, ¿por qué fue? Porque los hijos de Dios contraían matrimonio con las hijas de los hombres. Porque las hijas de los hombres eran hermosas. Esas hijas, esos hijos de los hombres, hijas de los hombres, esos son los que se pierden. Y ya hay un pueblo de Dios desde el comienzo. No vaya a creer que ahora nomás el evangélico no puede unir en yugo desiguales con los incrédulos. No, eso viene desde antes. Usted lee Génesis capítulo 6, ahí está. Ahí habla. El pecado más grande que por lo cual trajo el diluvio era porque los hijos de Dios, mayormente varones, viendo a las mujeres atractivas, hermosas de los hijos de los hombres, contraían matrimonio con esas personas. Y por eso es que Dios se disgustó y dijo, gloria al Señor, aleluya, que va a raer al hombre y a toda creación de la tierra. ¿Y cómo lo arreó? Mandando un diluvio 40 días y 40 noches. Ya su nombre. Hablando de diluvio, muchos hermanos y hermanas cometen el error en la Semana Santa estar viendo películas que según dicen de la Biblia. Tenga cuidado con eso. En esas películas te están pasando pornografía, que nosotros no tenemos que ver eso. Las cosas de Dios no son pornográficas, por si acaso. Y no es para que cualquier pecador, cualquier impío las esté imitando, no. Las cosas de Dios son santas. Gloria al Señor. En esas películas muchas cosas le pasan pornografía y nosotros no estamos para ver eso. Pues que usted no se deje engañar. Esas películas las hacen los mundanos, que sí toman algunos pasajes bíblicos, pero luego la pervierten. Usted quiere enterarse de las cosas de Dios, lea la Biblia. Ya su nombre. Entonces el pecado principal por cual Dios rayó la tierra con un diluvio fue que los hijos de los hombres contraían matrimonio con los hijos de Dios contraían matrimonio con las hijas de los hombres. Ya su nombre. Hay un pueblo de Dios y hay un pueblo que es de los hombres. Y este pueblo de los hombres son más que los hijos de Dios. Y por eso que acá dice, acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. O sea, en otras palabras, la tercera parte se va a salvar. Y estos que se van a salvar, escuche. Y meteré en el fuego a la tercera parte. ¿Cuál es esa tercera parte? La que se va a salvar. Meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré pueblo mío y él dirá Jehová es mi Dios. ¿Cuántos dicen Jehová es mi Dios? Levanta la mano. ¿Escucha nuestra oración o no? ¿Escucha o no escucha? Claro, porque él escucha a sus hijos, no escucha a los otros. Y a su nombre. Para eso nos ha hecho hijo de Dios, nos ha perdonado el Señor Jesucristo, nos ha hecho hijo de Dios y oramos a Dios y Dios nos escucha. Mire qué gran privilegio, que nos escuche el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador de todo el universo. Aleluya. Y nos ha hecho embajadores de Él. Por eso hay que ser buenos embajadores, buenos trabajadores para su reino. Amén. Entonces acá dice, meteré al fuego y los probaré. Por eso el apóstol Pedro, hablando de lo que vamos a heredar, una ciudad celestial, él dice, pero mientras tanto, hasta que acontezca esto, muchos de nosotros vamos a ser probados y reprobados. Gloria al Señor. En diferentes partes de la Biblia habla de las pruebas. Aquí hay una de estas pruebas. Jesús está hablándole la palabra de Dios tal como está. Gloria al Señor. Y no resistieron la palabra porque era dura. Esa es una prueba. Y muchos de ellos se fueron. Gloria al Señor. Dice en el versículo 66 de San Juan capítulo 6, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
Usted no se vuelva atrás, aunque le corten el cuello. Jesús dice, el que ama su vida la va a perder, y el que esté dispuesto a perder su vida por causa del evangelio la va a salvar. Puede venir una persecución. En esa persecución usted no sea cobarde, sino sea valiente. Que te corto el cuello, si no dejas la Biblia, no la voy a dejar en que me cortes el cuello. Aleluya, ¿quién vive? A su nombre. Desde entonces Jesús a los 12, dijo entonces Jesús a los 12, ¿cuáles eran 12? Los apóstoles solamente son 12. Uno se perdió y Dios lo reemplazó con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo viene a completar ese número 12 porque se quedaron con 11 apóstoles. Gloria al Señor, aleluya. Y Dios lo levantó a Pablo porque Él es el que levanta a apóstoles, a pastores, a evangelistas, a profetas y a maestros de la palabra de Dios. 5 ministerios. Y esos ministerios solamente los da Dios. Yo no puedo levantar aquí a un pastor porque a mí se me ocurre, no. Porque hace bien las cosas y bueno, yo quiero un pastor y levantarlo. Yo no puedo. Lo puedo levantar, le puedo decir que es pastor, pero no es pastor de arriba, sino pastor de los hombres, de nada vale. ¿Quién vive? Ya, entonces Él es el que levanta pastores. Y apóstoles solamente son 12. La Biblia habla de 12 porque no son más, ni menos tampoco. La Biblia dice que cualquiera que se dice ser apóstol es un mentiroso, porque apóstoles solamente son 12. Al final en Apocalipsis habla de las 12 columnas para los 12 apóstoles, porque son 12 nada más. Cualquiera que se diga apóstol es un mentiroso, y de esos hay en cantidad, ya su nombre. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Usted también quiere dejar su carnet tirado por ahí, irse, es cosa suya. Yo no puedo ir persiguiendo porque te vas, no, ven, te voy a dar chocolates, caramelos, nada. ¿Quieres venir? Te voy a dar la palabra de Dios tal como está. Y te voy a dar látigo también, que es la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya, ya su nombre. Pero la Biblia dice que nosotros no somos los que retrocedemos, sino que los que seguimos adelante. Amén. Dice la Biblia entonces, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Claro, usted se va de acá, ¿a dónde se va a ir? ¿A dónde? Con los adventistas, con los católicos, con los que engañan a la gente. ¿Con quién se va a ir? Con los que venden comida, pastor. Váyase con los que venden comida, es cosa suya. Gloria al Señor. La Biblia dice que el que tiene hambre come en su casa, no en la casa de Dios. Gloria a Jesús y a su nombre. Y nosotros, dice Pedro, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. ¿Cuántos creen que Jesús está aquí? Levante la mano. El Cristo, no el pastor Cordo. El pastor Cordo es igual que usted, carne y hueso, ¿ya? Pero aquí está el Señor Jesucristo en espíritu, ya en verdad, y a Él usted le viene a buscar, ¿ya? Esté el pastor Córdoba o usted otro discípulo del Señor Jesucristo, usted viene a buscar al Señor Jesucristo, puesto la mirada en Jesucristo, el autor de vuestra fe, dice la Biblia, ya su nombre. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria al Señor. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Aleluya. Otra vez habla de los 12, pero aquí está recalcando que uno de los 12 es diablo. Qué feo, ¿eh? Aleluya. Es como decirle aquí, hay tantos, pero uno de acá es diablo. Aleluya. Ojalá que ninguno sea diablo el de acá. Ya, puede ser que haya, yo no lo sé. Yo lo que sé es que si usted viene acá a la casa de Dios, escucha la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, usted se va a salvar. Ya, gloria al Señor. Ahora, si alguien es diablo, tampoco lo va a saber. Ya, tampoco lo va a saber. No vaya a creer que Judas lo sabía, no. Pero si el Señor está advirtiendo, ¿para qué? Para frenarlos. Ya, uno de vosotros es
diablo. Judas estaba bien advertido, bien advertido. Gloria al Señor. Y eso le decía siempre. En otros pasajes, uno de vosotros me va a entregar. Gloria al Señor. Aquí le dice, uno de vosotros es diablo. Para que lo entregue al Señor Jesús tiene que ser el diablo. Pues, ¿quién vive? A su nombre. Uno de vosotros es diablo. Yo me imagino que cuando Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, pero, uy, yo soy el diablo. Porque a Pedro le dijo en una oportunidad. ¿Se acuerdan o no? Pastor, nunca me ha predicado eso, pero algunos sí les he predicado. Que Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Está en San Mateo capítulo 16, versículo 23. Usted que nunca escuchaba, ahí está eso. ¿Por qué le dijo, apártate de mí, Satanás? Porque Pedro le dio lugar al diablo. El diablo se le metió para darle un mensaje contrario a la palabra de Dios. Jesús le dijo a los discípulos, a los 12, ya voy a ir a morir. Voy a morir, voy a padecer mucho de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas, y voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Así que prepárense, están advertidos que eso es lo que va a pasar. Y él le dice a los 12, los dos están ahí. Y Pedro lo llama aparte, ven para acá, maestro, ven. ¿Y qué le dice? Gloria al Señor. Maestro, lo que tú acabas de decir que no te acontezca. Qué buen hombre, ¿no? Qué bueno, ¿eh? Qué bueno era Pedro. Aleluya. Aparentemente una palabra de aliento, de persona buena, pues. Aleluya. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Tú no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra, en las cosas carnales. Gloria al Señor. Apártate de mí, Satanás. Yo me imagino que en esos momentos Pedro dijo, entonces yo soy el diablo. Porque Jesús ya había dicho, uno de los 12 es diablo, pero no era Pedro el diablo. Si usted escucha decir a alguien uno de que es diablo y escucha que después le dice apártate de mí, Satanás, entonces usted ya inmediatamente, si no es como un niño en la malicia, este es el que dijo que era el diablo. Pero no era el diablo Pedro, era otro. Pues la Biblia dice, no tengas mayor concepto que el que debe tener, sino que piensa con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. ¿Ya? El Señor Jesús a Pedro le dijo diablo. Satanás le dijo, apártate de mí. Entonces los demás escucharon, no vaya a creer que no escucharon. Gloria al Señor. Entonces, lógico, como él ya había dicho, uno de vosotros es diablo. Podían haber dicho, no, este es el diablo que dijo que era. Y ya no me voy a juntar con este pero, porque ya el Señor Jesús dijo que era el diablo. ¿Quién vive? Pero no era el diablo. Por eso Jesús dice, el que no es como un niño en la malicia, no entra al reino de los cielos. No hay que tener malicia en nada. Gloria al Señor. Si usted puede decir cualquier cosa, pero usted no tenga malicia. Gloria al Señor. Los 12 no sabían cuál era el que se iba a perder hasta el último. Ya cuando al último el Señor habla que uno le va a entregar, y están ahí comiendo la Pascua y estaban ahí juntos. Entonces Pedro hace señas a Juan que le diga quién es el que le va a entregar. Y Juan le dice, maestro, ¿quién es el que te va a entregar de nosotros? El que mete la mano al plato conmigo, ese me va a entregar. Y el Señor Jesús mete la mano al plato para coger pan. En ese mismo instante, como si alguien lo hubiera empujado, Judas metió la mano al plato. Una vez que Judas metió la mano al plato, pero ni siquiera se daban cuenta por eso, porque el Señor le está dando la señal. Le dice, lo que vas a hacer, hazlo de una vez. Y la Biblia dice que ellos pensaban que como no habían traído pan, les estaba mandando a comprar pan. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Así pensaban. ¿Por qué le dijo? Lo que vas a hacer, hazlo de una vez. Pero no le dijo a alguien ayer, sino habló en la palabra. Y en ese instante Judas sale y se va. ¿A qué se fue? A venderlo, a cobrar las monedas para en esa noche entregarlo en la madrugada. Ya su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Entonces eso es lo que pasó y ahí se cumple lo que Jesús dijo.
uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote. Claro, ahora sabemos que Judas Iscariote porque está escrito acá y sabemos que Judas, pero allí no había todavía lo que nosotros estamos leyendo, pues. Hablaba de Judas Iscariote, pero eso, cuando él decía el diablo, ellos no sabían cuál era el diablo. Nosotros sí lo sabemos porque está escrito en la palabra de Dios. Aleluya, ¿quién vive? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. 3 veces está la palabra 12 aquí, porque son 12 apóstoles. Gloria a Jesús. Aleluya. Muchas cosas quisiera hablarle, pero por el momento ahí nomás vamos a poner de pie.